Gloria a Dios, a los que vencieron el frío, a los que vienen de lejos. Hoy, como dice un dicho en Cuba, está chillando el mono. Realmente hace frío, realmente se siente el frío. Pero si con frío vamos a trabajar, si con frío hacemos horas extras, si con frío nos sacrificamos para hacer otras cosas, ¿cuánto más para venir a la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios. Ahí donde estamos, vamos a predisponer nuestro corazón, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Dios, por cada vida, por cada alma, por los que están conectados, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy tu palabra pueda romper estructuras, Señor, para que tu iglesia, mi Dios, se vuelva una, así como el Hijo es uno con el Padre, así como nosotros con el Espíritu Santo seamos uno. Para gloria tuya eterna. Amén y amén. Bueno, como todos saben, estamos en el culto Escuela del Reino y estamos con la serie las armas de un guerrero. Amén. Cada hijo de Dios tiene armas espirituales. Estamos aprendiendo a usar estas armas. El culto pasado empezamos con el arma de no dejar de congregarnos porque hay bendición. Dios respalda. Cristo viene por una iglesia. Y como les había prometido, hoy vamos a estar hablando sobre la unidad corporativa como iglesia. Ayer en la iglesia virtual ya estuve predicando sobre este tema, aunque no es lo mismo, y el próximo jueves también cerraremos esta serie, porque realmente mientras más y más buscaba, más cosas daba el Señor. Entonces hoy lo que yo quiero hablar es, como dice el flyer, la unidad que Dios bendice. La unidad que Dios bendice. Y vamos a leer para comenzar el Salmo 133, versículo del 1 al 3. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dice en conflicto, no dice en división, dice en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, y el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde ¿de qué? De las vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Amados, la unidad es una de las armas más poderosas. Es una de las armas más poderosas. Mientras que la división es el arma que el enemigo usa como estrategia para destruir tu casa, tu familia, tu lugar de trabajo, el cuerpo de Cristo. Vivimos en tiempos donde todo el mundo habla de unidad. Los gobiernos hablan de unirse. Las empresas dicen hay que trabajar con más eficiencia, con más unidad en equipo. Las familias que están disfuncionales, familias rotas, dicen cómo yo extraño aquellas épocas donde nos reuníamos y estábamos todos unidos. Las iglesias predicamos de unidad. Pero hay una pregunta que a veces quizás muchos no nos hacemos. Y la pregunta es: ¿toda unidad proviene de Dios? ¿Toda fuente de unidad proviene de Dios? Y la respuesta es que no toda unidad proviene de Dios. No toda unidad es santa, no toda fuente de unidad agrada al Señor y no toda unidad trae bendición. Y hay personas que están completamente unidas. Hay gente que está unida a otra gente, pero solo para hacer el mal. Y es cuando el salmista decía, gente que se siente en silla de escarnecedores. Hay gente que se une solo para hacer el mal. Hay pandillas, hay organizaciones criminales. Ellos están unidos. De hecho, la palabra dice que Satanás está unido. Él tiene un equipo bien formado. Ellos están bien unidos. Entonces, no toda unidad a Dios le agrada. Incluso la Biblia nos muestra hombres tan unidos que llegaron hasta desafiar el cielo. Y hablamos un poquito el domingo pasado sobre esto. Y el problema nunca ha sido la unidad. La unidad es buena dependiendo del enfoque que tiene. La verdadera pregunta hoy no es si estamos unidos. Yo creo que la verdadera pregunta, la primera pregunta debería ser es ¿con quién estamos unidos? Porque todo árbol bien plantado tiene que producir fruto. Eso es un árbol plantado y unido ¿a qué? Al Espíritu Santo.
Entonces, quiere decir que ¿con quién estamos unidos? ¿Para qué nos hemos unido con esta persona, con esta situación? ¿Y bajo qué autoridad estamos unidos? Porque esto es algo que tenemos que identificar. Por eso cuando leemos la palabra en Génesis 11, versículo del 1 al 9, como estuvimos hablando el domingo sobre la torre de Babel, muchas veces creemos que Dios simplemente confundió sus lenguas porque ellos estaban construyendo una torre. Pero Dios confundió sus lenguas porque su corazón y su alma eran uno, se habían unido. Ellos dijeron, hagámonos un nombre. Quiere decir que ellos no buscaban glorificar a Dios. Ellos no estaban buscando exaltar el nombre del Señor, sino exaltarse ellos mismos. Era una unidad basada en el orgullo, una unidad que no dependía de Dios. Era una unidad separada de Dios. Y cuando leemos este pasaje, vemos lo que Dios dice. En Génesis 11:6, el Señor dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y hay un pasaje que está en Hechos 32:4, que lo vamos a ver a continuación, de lo que a Dios sí le agrada cuando el pueblo se une en corazón, cuando el pueblo se une en alma. Amados, Dios reconoció el poder que tiene la humanidad unida. Dios sabía que allá había poder en esa unidad, pero no era un poder que agradaba a Dios, era todo lo contrario. Por eso no basta con estar unidos, tenemos que estar unidos a la fuente que es Cristo. Tenemos que estar unidos a la visión que el Señor ha puesto a su iglesia. Por eso cuando leemos Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada. No se puede hacer nada. Quiere decir que antes de estar unidos como un cuerpo, primero tenemos que estar unidos con Cristo, que es la cabeza. Si no estamos unidos con Cristo, no podemos estar unidos los unos con los otros. Y Jesús dijo, separados de mí, ahí dice, separados de mí, dice el Señor. Quiere decir que Él es la fuente, Él es la vid, nosotros solamente somos los pámpanos. Toda verdadera unidad, la que agrada a Dios, comienza con Jesucristo. Comienza con Jesucristo. Y luego encontramos otro principio. Cuando leemos la palabra, Amós 3:3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Puede Dios caminar con un hijo de Dios que no es obediente? ¿Puede Dios caminar con un hijo de Dios que decide practicar pecado? No, si no están de acuerdo con Dios. Entonces, para que dos puedan andar juntos, tienen que estar de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo. Entonces, Dios nunca llama a una unidad superficial. Dios llama a una unidad que comienza desde el corazón. Dios llama a una unidad que comienza desde dentro. Amados, la verdadera unidad comienza cuando empezamos a caminar en acuerdo con aquel que nos llamó. No podemos pretender caminar con Cristo mientras vivimos en desacuerdo con su palabra. Hay cosas en la palabra de Dios que quizás muchos la leen y dicen, esto no es para mí, pero está escrito para ti. Entonces no podemos pretender vivir en unidad con el Padre si nosotros no obedecemos lo que el Padre dice que tenemos que hacer. Y Jesús dijo que Él vino a obedecer al Padre. ¿Queremos reconocer verdaderamente cuánto amamos a Dios? Hay una vara que puedes usar para conocer cuánto amas a Dios y se llama obediencia. La magnitud del nivel de obediencia que tenemos hacia Dios es el nivel de amor que tenemos hacia nuestro Padre. Ahora, eso no quiere decir que porque todavía estés luchando con obedecer ciertos principios o mandamientos, no ames a Dios, sino es el Espíritu Santo llevándote a reconciliarte con aquel que te llamó. Entonces la unidad comienza en el corazón. Primero estamos unidos con Cristo por medio del Espíritu Santo y de la fe en Jesucristo. Después el mismo Jesús es quien nos incorpora al cuerpo del cual hoy somos parte. Entonces solo después que esa unión con Cristo ocurre, podemos verdaderamente mirar lo que somos nosotros como iglesia. Amados, nosotros compartimos una misma fe, compartimos un mismo espíritu, compartimos un mismo propósito, compartimos un mismo Señor.
Entonces es importante entender que primero tenemos que estar unidos con Cristo. No es con tu esposo, no es con tu esposa, no es con tu jefe, no es con tu llamado, no es con el ministerio, es con Cristo. Primero con Él, con Él. Por otra parte, la Biblia también habla de otra clase de unión, y es la unión del sistema con el mundo. Todos hemos salido de Egipto. Todos hemos tenido que dejar un Egipto, otros siguen todavía en la frontera entre el desierto y Egipto, pero bueno, están ahí procurando por salir. Entonces, la Biblia nos habla de una unión con el mundo. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Quiere decir que el mundo constantemente busca que un creyente haga alianzas. Constantemente el mundo va a procurar que tú hagas alianzas. Gente en tu casa con la que antes bebías, amigos con los que antes farreabas, amistades a las que antes les prestabas el oído para hablar de todo el mundo, siguen buscándote todavía. Y a veces dicen, le voy a recibir, pobre, nada, ese necesita la palabra de Dios, pero cuidado con lo que viene a darte y a ofrecerte. No crees alianzas, no sea que te estés creando alianzas sin darte cuenta. Por eso el mundo constantemente busca que el creyente haga alianza, que piense igual a como pensaba. Que a lo que Dios llama malo comienza a llamarlo bueno de nuevo. Que vivan igual, que sigan amando los mismos deseos, que no valoren las cosas buenas de Dios, sino las mismas de donde Dios les sacó. Amado, el Espíritu Santo produce separación. Él trae separación. Y no es una separación de dejar de amar a la persona que está a tu lado. Es una separación del sistema de este mundo. Eso lo provoca el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo sé que este versículo se usa mucho también para las parejas, matrimonios, pero aquí dice no unáis en yugo desigual con los incrédulos. El problema no es vivir con los que no creen. Ese no es el problema. El problema no es vivir con el mundo, porque Jesús dijo, Señor, no los quites de este mundo, sino guárdalos del mal. Él nunca dijo que nos iban a quitar del mundo. Porque para eso estamos aquí. Para que la luz que está en ti pueda alumbrar donde hay tinieblas. Para eso estamos, por eso todavía respiramos cada día. Entonces el problema no es convivir con el mundo. El problema es cuando permitimos que el mundo esté por encima de nosotros. Cuando nos unimos al sistema de este mundo. Entonces, cuando el corazón comienza a amar el mundo, lentamente dejará de amar las cosas de Dios. Deja de venir un día a la iglesia. Deja de venir un día. Cuando vuelve a ocurrir que te toca venir, ese día habrá oposición, habrá más situación. Y cuando viene a ver, ya te acostumbraste a no venir a la iglesia. Deja un día de orar. Al otro día te va a costar orar o orarás menos. Al tercer día menos. Y cuando viene a ver, dejaste de orar. Porque empezamos a amar las cosas del mundo. Y cuando decimos las cosas del mundo, yo no hablo de droga, de prostitución, ni grandes cosas. Simplemente la distracción del día a día. El afán del día a día. El desespero del día a día. Entonces, toda unión, amados, toda unión debe comenzar, la verdadera unión debe comenzar en el corazón. El apóstol Juan dijo, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Quiere decir que toda unión trae una influencia. A lo que yo me uno va a influenciar mi vida. A lo que yo me une va a influenciar mi vida. Quiere decir que toda influencia a la que nos unimos termina moldeando nuestro carácter y nuestra vida. ¿Cuántos nacieron en un hogar disfuncional? ¿Cuántos nacieron en una familia disfuncional? Vamos a extender un poquito más el círculo. ¿Cuántos nacimos en familias disfuncionales? ¿Cuántos entendieron que muchas veces en la niñez nos ligamos a cosas que nuestra familia practicaba, hacía, vivía? Y cuando te convertiste, ¿qué dijeron de ti? Ahora te crees más santo que nadie. Entonces, amados, eso es lo que está provocando cuando nos unimos con influencias de este mundo. Pero si nos unimos a Cristo, terminaremos pareciéndonos más a Él.
Y yo te pregunto, ¿a quién te quiere parecer? Yo recuerdo cuando era chico, yo quería hasta ponerme el nombre de mi papá. Yo peleaba con él, hacía berrinche. Yo quiero tu nombre, yo quiero tu nombre, yo me quiero llamar como tú, yo me quiero llamar como tú, yo quiero ser veterinario como tú, yo quiero hacer todo lo que tú haces. Y cuando niños muchas veces podemos decir, yo quiero ser piloto, quiero ser policía. ¿A cuántos tuvieron esa ilusión de volar a la luna, a las estrellas cuando éramos niños? Y yo te pregunto, ¿qué te impide hoy que tú puedas viajar a la luna y a las estrellas cuando el Dios al que tú adoras, al que tú amas, está en el tercer cielo? Nada te impide llegar allá, varón. Nada te impide, solo tu corazón tiene que estar conectado al que te va a llevar al eterno. Entonces a veces dejamos que la vida misma nos vaya envolviendo en el día a día y perdemos esa conexión con el Espíritu Santo. Ahora, si podemos comprender lo que dijo David, vamos a ver de vuelta el Salmo 133:1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Díganme platillos así, tipo, esta es la comida que más me gusta. Ustedes predican conmigo. Y una comida que le guste, así. Una comida que le guste, lomito árabe. Locro, lomito árabe, por allá. Amén, gloria a Dios. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué dice acá? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Imagínate que tienes a tu lado ese platillo servido y dile a tu hermano, qué delicioso que es estar contigo en este lugar. Amado, tenemos que entender algo. La palabra está haciendo una comparación. Dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra armonía no implica perfección. La palabra armonía no implica que tienes que tener todo 100% hecho. Eso no es lo que está hablando la armonía. Es procurar la paz los unos con los otros. Amén. Entonces, aquí no está hablando simplemente de personas reunidas. Está hablando de hombres y mujeres unidos a Dios por un mismo espíritu, reconociendo que Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Amados, el enemigo no puede detener fácilmente una iglesia. Por eso es que el enemigo siempre va a intentar crear ofensa, crear celo, crear competencia, crear murmuración. El enemigo siempre va a traer algo para poder dañar el cuerpo de Cristo. Siempre va a tratar de crear división en el cuerpo de Cristo. Entonces la unidad es tan poderosa que Dios mismo ordena bendición sobre esta unidad. Dios mismo ordena bendición. Y veamos estas bendiciones. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán agradable y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiere decir que la unidad produce fortaleza, cobertura, crecimiento, autoridad espiritual. La unidad como cuerpo no es simplemente sentarte al lado de una persona. Dios está bendiciendo esa unidad. Una iglesia unida se vuelve una amenaza para el reino de las tinieblas. Se vuelve una amenaza. La palabra que dice, cuando 2 o 3 están reunidos, ¿en dónde? En el nombre de Jesús. Cuando 2 o 3 se ponen en acuerdo con Dios, ahí hay victoria. Hay victoria. Entonces la unidad trae también unción. Salmo 133:2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Amados, el aceite sobre Aarón representa unción. Pero observen que el aceite se derrama sobre la cabeza. Cristo es la cabeza. Pero dice que termina en el borde de las vestiduras. Quiere decir que cuando tú estás unido a un cuerpo, el aceite que entra por la cabeza, por Cristo, te va a tocar a ti. No importa si eres el dedo, la uña, el pie, un codo, lo que Dios te haya puesto en el cuerpo, vas a recibir aceite por estar en el cuerpo. Lo único que puede interrumpir ese flujo es la división. La división es lo único que impide el flujo de ese aceite. Después vemos el versículo 3. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amados, Dios envía vida sobre los lugares donde Él encuentra unidad. Donde hay unidad. No dice que envía bendición
sobre una iglesia perfecta. Dice que envía unción sobre una iglesia unida, donde hay unidad. Amados, la oración que Jesús hizo en Juan 17, yo les animo a que la lean. Lean la oración de Jesús. Porque Jesús ora por la unidad. Él ora por la unidad. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno. ¿Quiénes todos? Todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queremos ser testigos del mundo, tenemos que aprender a ser uno. Cuando la iglesia no es una, el mundo tiene lengua para criticar el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que aprender a vivir en unidad. Amados, antes de ir a la cruz, Jesús oró por unidad. Antes de ir a la cruz, Jesús oró por unidad, porque Él sabía que una iglesia dividida pierde efectividad. Por eso la unidad no es una idea humana, aunque la humanidad la trata de aplicar a todo lo que quiere lograr, pero es una prioridad del corazón de Dios. La unidad es una prioridad del corazón de Cristo. Por eso antes de ir a la cruz, Él oró por unidad. Amados, hay algo interesante. Y cuando hablamos de unidad no podemos ignorar lo que dice Efesios 4 del 3 al 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y qué más? Y en todos. Amados, aquí está la clave de cómo protegemos la unidad. ¿Cómo protegemos la unidad del cuerpo de Cristo? Evitando el chisme, la murmuración, evitando la falta de perdón, practicando el perdón, considerándonos unos a otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice su palabra. Hablando la verdad con amor, buscando la reconciliación. Esa es la forma de cuidar la unidad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que habla por nosotros. Es el Espíritu Santo. Y aquí viene, amados, como diría mi amada esposa, el caracú. ¿Verdad? El caracú viene ahora. Y quiero hablar Hechos 4:32. Quiero que prestes atención a esto. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice, y la multitud de los que habían creído. Hechos 4:32. La primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. En la segunda predicación de Pedro se convirtieron 5,000 personas. Estamos hablando de 8,000 personas, sin contar los demás apóstoles que ya estaban predicando la palabra. Y aquí dice, y la multitud de los que habían creído. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y a mí me surgió una pregunta y se las voy a compartir. ¿Cómo logra Dios tomar personas tan diferentes y convertirlas en una sola familia? Porque todos somos diferentes. Ninguno aquí es igual. Amados, si observamos a la iglesia primitiva encontramos algo extraordinario. Ellos no provenían de la misma casa ni de la misma familia, ni tenían el mismo empleo. Ellos no tenían los mismos temperamentos, el mismo nivel económico tampoco lo tenían. Unos eran empresarios, otros simplemente eran justicieros como el celote, otros eran empresarios como Juan, como Pedro, que pescaban, tenían su negocio, otros eran adinerados y robaban como Mateo. Entonces cada uno tenía su forma, su profesión. Sin embargo, Hechos 32 nos dice una frase que a mí me impactó, y es que y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso no ocurrió por casualidad. Eso fue un milagro del Espíritu Santo. El único que puede reconciliar lo que está dañado y roto se llama Espíritu Santo por medio de la sangre y la obra de Cristo en la cruz. Nosotros nos pudimos unir a Dios por medio de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién hace la obra en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, cuando pensamos en el libro de Hechos, quizás inmediatamente recordamos
Algunos estudiosos de la palabra dicen que no debería llamarse libro de los hechos, así nomás, sino debería llamarse libro de los hechos del Espíritu Santo. Así le dicen algunas personas. Pero cuando pensamos en el libro de los hechos, nos imaginamos a los cojos que caminaron, a los ciegos que vieron, a los demonios que salieron, miles de conversiones. A veces eso es lo que más vemos, el derramar del Espíritu Santo. Pero quiero decirles algo. El milagro más impresionante del libro de los Hechos no fue que un paralítico caminara. Yo creo que el milagro más grande que el Espíritu Santo hizo en el libro de los Hechos es permitir que alma y corazón se unieran como uno solo. Miles de almas, miles de personas unidas en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Amados, sanar un cuerpo requiere de poder y Él es el que da el poder, el que tiene el poder. Él te da el milagro, Él te da el don para que lo puedas hacer. Pero unirnos en espíritu, unirnos en corazón y en alma, eso solamente lo puede hacer el Señor. Jesús dijo, gente se va a presentar delante de Jesús y le va a decir, en tu nombre eché demonio, en tu nombre hice milagro, en tu nombre tal cosa, y Él le va a decir, apartaos de mí porque nunca os conocí. Quiere decir que el milagro, todavía un hijo de Dios, lo que recibe por don lo puede hacer. Pero la unidad del cuerpo de Cristo no es por fuerza humana. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Imagínate por un momento los que estaban allí, en esa unidad. Pedro el impulsivo. ¿Cuántos impulsivos hay por acá? No levantes tu mano, no hace falta que lo delates. Juan el emocionalista. Juan era emocional. Que descienda fuego del cielo, decía Juan, ¿verdad? Tomás le decían que tenía incredulidad. Mateo, quien había trabajado para Roma cobrando impuestos, robando, usurpando. Simón el celote, él odiaba a Roma, era un mercenario. Es decir, que humanamente hablando, ninguno de estos apóstoles podía sentarse en la misma mesa. Pero cuando el Espíritu Santo convirtió sus corazones, ambos podían compartir el pan y el vino en la misma mesa, incluso sentados con Jesús. Amados, mientras que uno trabajaba para el imperio, como el caso de Mateo, otro estaba luchando contra el imperio, como el celote. Pero yo quiero que sepas que Cristo hizo algo que la política nunca había podido hacer, y fue unir gente de diferentes estados, sociedades, pensamientos. Los convirtió en hermanos, los convirtió en apóstoles, y ese es el poder del Espíritu Santo que hoy tiene que permanecer en la iglesia. ¿Quiénes creen ustedes que son más difíciles de amar? Quizás pienses los que piensan diferentes, los que tienen un carácter más difícil, los que me quitan la paciencia, la paz, los más complicados. Pero precisamente por eso existe la iglesia. Para eso está la iglesia. Porque Dios nos reúne en esta iglesia como personas diferentes para volvernos como personas unidas. Dios no va a transformar a personas diferentes solo para que formes un cuerpo, sino para que vivas en armonía y te sea delicioso habitar. Amados, si nos detenemos en la expresión, volviendo a Hechos, acá esta expresión dice, los que habían creído. Y aquí encuentro una verdad, amado. Creer nunca significó simplemente decir yo creo en Jesús. Creer verdaderamente significa rendirse. Creer significa confiar, entregar el corazón. Creer significa mirar a Dios, al Padre, con ojos como los que Él ha visto por nosotros. Amados, creer significa cambiar de vida. Por eso la evidencia de que realmente ellos habían creído no eran los milagros y las señales, eso era parte. La verdadera evidencia era que eran uno solo en alma y corazón. Y hoy muchos dicen, yo creo en Jesús. Gloria a Dios por los que dicen, yo creo en Jesús. Pero la pregunta es, ¿mi forma de vivir, de manifestarme, demuestra realmente que he creído? ¿La forma en la que camino todos los días con el cuerpo de Cristo demuestra que he creído? Porque lo que está diciendo acá es, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
Quiere decir que no basta con creer, tenemos que manifestar en lo que hemos creído, ser testigos. Amados, el apóstol Juan dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Y la palabra aborrecer significa amar menos, hipocresía. Entonces no podemos separar ambas cosas. Quiere decir que la fe vertical tiene que producir un amor horizontal. La fe vertical tiene que producir un amor horizontal. Porque el Espíritu Santo, amados, es el que cambia nuestra manera de relacionarnos. Antes de venir a Cristo, lo que traíamos de nuestra familia, de nuestros padres, de los lugares, de todo lo que aprendimos, muchas veces no nos permitió relacionarnos con todo el mundo. Pero en el camino del Señor la cosa cambia. Todo cambia. Aquí es donde muchas veces cometemos un error y pensamos que el Espíritu Santo solamente vino para repartir dones, para hablar en lenguas, para hacer milagros. Y todo eso es bueno, el Espíritu Santo lo hace. Pero antes de manifestar poder, el Espíritu Santo primero quiere transformar nuestro corazón para que aprendamos a vivir en unidad, para que aprendamos a vivir en un cuerpo. Porque de nada sirve profetizar correctamente si no tratamos al prójimo de la manera correcta. De nada sirve hablar en lenguas si vivimos llenos de resentimiento, si vivimos odiando a los que están afuera porque son más pecadores que nosotros. No, pecado delante de Dios es pecado. La mentirita blanca de un hijo de Dios es lo mismo que el que está afuera mintiendo, robando, matando. Delante de Dios todas las mentiras son iguales, todos los pecados son iguales. De nada sirve predicar, hablar, evangelizar si estamos sembrando división en el cuerpo de Cristo. Entonces, el primer milagro que hace el Espíritu Santo después de la conversión es trabajar en nuestra transformación. Y ese trabajo no termina hasta que Cristo venga o nos llama a su presencia. Ese trabajo de transformación no termina. Antes de Cristo vivíamos para nosotros. Competíamos, nos desafiábamos, nos desgastábamos, hacíamos maldiciones para todo el mundo, hablábamos mal de cualquiera. Incluso alguno se fue al médico, al brujo, para hacerle brujería al amigo, al primo, al vecino. Eso se hace cuando estás sin Cristo. Pero después de Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a aprender a servir, a convivir, a perdonar, a ceder, a escuchar, a honrar. Pero eso solo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo comienza a vivir en nosotros primero. Primero Él comienza a vivir para que el Espíritu Santo pueda continuar trabajando. Amados, la iglesia no es una reunión de personas perfectas. Aquí nadie es perfecto. Quiero decir algo que puede traer descanso a muchos. Y es que la iglesia nunca fue diseñada para reunir a personas completamente terminadas. Fue un diseño que Dios hizo para restaurar a personas imperfectas, para restaurar lo que estaba dañado, para llevarnos a la sanidad. Por eso debemos tener paciencia los unos con los otros. La paciencia no es aprobar el pecado. La paciencia es comprender que todos estamos en proceso y que todos estamos caminando en un camino donde cada día el Señor trae misericordia nueva, donde cada día hay una nueva porción de gracia, donde cada día el Señor está obrando. Ayer les compartí algo a la iglesia virtual. Y es que la iglesia no es un museo donde se exhiben santos perfectos. Acá no vas a ver ninguna foto de ningún santo perfecto. No hay, no existe. La iglesia no es eso. La iglesia es un hospital espiritual donde Dios recibe personas heridas para restaurarlas. Y en ese proceso de restauración entras tú y entro yo. El Espíritu Santo está trabajando, pero nosotros estamos aprendiendo a producir amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. El que se aparta para una cueva 40 días a ayunar, a orar, a buscar al Señor, va a tener intimidad, va a tener gozo de Dios, va a haber manifestación del poder de Dios, pero no va a tener fruto manifestado, porque ahí con Dios no hay nada que darle. Pero cuando sales de la cueva, cuando sales del lugar que te apartas del ayuno, del secreto, y vienes a la comunidad, aquí te toca servir la mesa. Aquí es donde nos toca servir la mesa. Por eso cuando entendemos esta verdad, dejaremos de sorprendernos de encontrar personas difíciles. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de personas que todos llegamos al camino del Señor con heridas,
con cosas del pasado y quizás diga, bueno, pastor, yo ya siento que he sido sanado. Tranquilo, que en algún momento alguna raíz todavía puede levantarse, porque la perfección de en Cristo es solo cuando Él venga y nos dé un cuerpo nuevo. Este sigue siendo un cuerpo de pecado. Amados, todos estamos siendo transformados, todos estamos creciendo, todos estamos intentando dejar atrás una mala historia. Todos estamos intentando y procurando con paciencia caminar en esta vida. Pero hay una diferencia entre ser un paciente que quiere sanar, cuando Jesús dijo, yo vine para los que necesitan médico, los que quieren médico, y una diferencia muy grande entre los que se resisten al tratamiento. Lo triste no es llegar heridos a la iglesia. Lo triste es que hay gente que abraza la conmiseración, gente que no permite que la palabra de Dios abra la herida para que saque el pus que está ahí dentro y pueda ser limpiado, para que pueda caminar diferente. ¿Por qué? Porque una vez que tu herida es sanada, te va a tocar ser instrumento de sanidad para otro que llegue con la misma herida que tú llegaste. Amados, hay creyentes que escuchan la palabra, pero no permiten que la palabra le confronte. Hay otros que vienen a consejería, invertimos tiempo, le damos consejo, y a ustedes seguramente les ha pasado que le han dado consejo a alguien y después te da la espalda y no practican ni una jota, ni un punto de lo que tú le dijiste. Entonces tú dices, ¿para qué lo hice? Señor, tuya es la gloria, al final la gloria es de Dios. Pero te das cuenta que hay personas que no quieren, les gusta su posición, les gusta su lugar de comodidad. Hay gente que le gusta su lugar de dolor. Amados, tenemos que reconocer las heridas que nos afectan para que nuestra identidad sea sanada. Porque Dios quiere cambiar no solo tu circunstancia, Dios quiere cambiar toda nuestra vida. Todo quiere cambiar Dios. Por eso, amados, en un hospital, cuando vamos a un hospital, el médico puede hacer un buen diagnóstico, puede prescribirle mejor tratamiento, pero el que rechaza y no se toma el medicamento no se va a sanar. No se va a sanar. Y yo sé que este medicamento duele. Duele. Acá hay palabras duras, pero cuánta ventaja tiene aquel que obedece esta palabra. Cuánta ventaja hay. Así ocurre también en la vida espiritual. El Espíritu Santo es el médico por excelencia y la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos, dice la palabra de Dios. La iglesia es un lugar, amados, donde este tratamiento se puede llevar a cabo. Y quiero aclarar algo importante. Un día Dios nos va a dar el alta espiritual. Pero cuando Dios te dé el alta espiritual, recuerda no mirar al que está a tu lado por encima. Porque el alta espiritual no significa perfección. El alta espiritual significa que ya fuiste sanado de un área y Dios te va a usar para que sanes a otro como instrumento en sus manos. Pero seguimos en proceso. Recuerden que el pámpano va a ser cortado para que produzca más fruto. Es importante entender esto porque vamos a seguir en crecimiento, amados. La verdadera evidencia de que estamos siendo sanados no es la ausencia de problemas. No es la ausencia de problemas. Es la manifestación de fruto. Una persona madura no es la que nunca enfrenta conflictos, sino la que sabe responder como Cristo. Y quizás en algún momento no respondiste bien, yo también he respondido mal. Pero recuerden que hay un Dios al que tú vas, le confiesas, te arrepientes y Dios te vuelve a encaminar. Porque cuando leemos la historia de la Biblia, ahí no había gente perfecta, había gente rota, dañada, gente que estaba herida, gente que ni siquiera creía en lo que Dios le había dicho. Pero a los que perseveraron, a los que resistieron, a los que continuaron hasta el final, vieron la victoria. Por eso yo hoy te digo, si tienes un pie en Egipto y un pie en el desierto, no temas al proceso, porque el desierto es para alabar a Dios, es para bendecir su nombre. Y después viene un Canaán, pero la palabra dice, cuando estamos leyendo la palabra dice, y cuando llegues a Canaán, la tierra que yo te he dado, la tierra que yo te he entregado, ahí podrás tomarla. Y cuando dice tomar, dice arrebatar. Quiere decir que no es el Espíritu Santo solo trabajando con nosotros. Hay un esfuerzo, hay una voluntad, hay una decisión que tenemos que tomar. Imagina un taller donde un artesano está restaurando muebles antiguos. Quizás uno tenga una pata rota, el otro esté perdiendo el color.
pero el artesano sabe que puede transformar ese mueble. ¿Cuántos han visto casas de restauración por ahí? Que restauran muebles antiguos y los dejan como nuevos. Bueno, pues el Señor hace una obra mucho mayor a esa. Eso es talento humano, don que Dios dio, pero la obra que Él hace en nosotros es mucho mayor. Y es aquí donde nosotros nos encontramos con Cristo. Amados, la verdadera unidad nunca va a eliminar las diferencias. La verdadera unidad no elimina las diferencias, y eso lo hablo también para los matrimonios, para los padres, para los hijos. La unidad no va a eliminar las diferencias. Algunas personas creen que la unidad significa pensar exactamente igual al otro o a todos, pero realmente la realidad es otra. Y eso ocurrió entre los apóstoles. Pedro era diferente a Pablo. Juan era diferente a Santiago. Tomás era diferente a Andrés. Pero aún así Cristo los convirtió en un cuerpo. En un cuerpo. ¿Por qué? Porque la unidad cristiana no consiste en uniformidad. La unidad cristiana consiste en tener el mismo Señor, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo propósito, una misma visión. Esa es la unidad cristiana. Amados, la diversidad no es una amenaza para la unidad. La diversidad no es una amenaza para la unidad. El orgullo sí es una amenaza. La diferencia de dones no es para destruir la iglesia, es para que todos seamos parte del mismo cuerpo. No todos podemos profetizar, no todos podemos hablar en lengua, no todos van a hacer milagros, no todos vamos a hacer las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no puede caer el peso en uno, sino en un cuerpo que está unido. Amados, la iglesia, amados, no está limitada. Hay un poder que está sobre la iglesia que está unida. Por eso yo te digo hoy, amado cuerpo de Cristo, cuando leemos Hechos 4:32, y nos ponemos a pensar en esta iglesia, vemos que no era una iglesia perfecta. ¿Cuántas veces Pablo discutió problemas en sus cartas? ¿Cuántas veces Juan hablaba de Diótrefes, no recuerdo el nombre del otro, y hablaban de situaciones en las iglesias? Ellos hablaban de problemas reales. Cuando leemos este versículo, lo que yo puedo ver es que nos está presentando una iglesia que está rendida al Espíritu Santo, en un corazón y en un alma. ¿Tuvieron conflicto? Claro que lo tuvieron, pero ellos entendían una visión, y es que es Cristo la cabeza, y todo lo que se mueve por debajo de Cristo tiene que funcionar con Él, porque separados sin Él, nada podemos hacer. Y aquí es donde quiero terminar con una pregunta. ¿Qué es lo que necesita cambiar primero para que exista más unidad en el cuerpo de Cristo? ¿El hermano que está a tu lado? ¿Los pastores? ¿Los líderes? ¿La congregación en general? ¿O nuestro corazón? Es cierto que si miramos al lado todos tenemos que cambiar algo. Pero cuando miramos el corazón y Dios cambia primero en nosotros, tendremos fruto para amar a aquel que todavía no ha podido cambiar. Amados, la unidad nunca comienza en el banco de la iglesia. La unidad siempre comenzará con un Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, es ahí donde se cumple la oración de Jesús. Cada vez que dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, se cumple la oración de Jesús en Juan 17. Que todos seamos uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que seamos uno. Que seamos uno. Cuando eso ocurre, amados, la iglesia deja de ser un grupo de personas reunidas y se convierte en la familia de Dios. Familia de Dios. Amados, donde hay unidad, Dios envía bendición, y lo vimos en el Salmo 133:3. Donde hay división, pleitos, ofensas, menosprecio, contiendas, ahí es donde el enemigo encuentra un lugar por donde atacar. Un lugar por donde romper, por donde quebrar. Pero cuando el cuerpo está unido, amados, todos estamos fortalecidos. Todos. Si nos ponemos a analizar lo que vimos en la palabra de Dios, vimos cómo Babel nos enseña que podemos estar unidos, pero lejos de Dios. Si analizamos la palabra, podemos ver que el mundo nos ofrece alianzas, pero también nos pone lejos de Dios. Sin embargo, Cristo es el camino. Él es lo que nos mantiene unidos por su Espíritu Santo.
es Él, es Él. Por eso, amada iglesia, hoy nosotros no simplemente somos un grupo de personas, somos un cuerpo, somos familia. Y tenemos que aprender a vivir como tal. Entonces aquí donde podemos declarar lo que dice el Salmo 133. El aceite comenzará a fluir, el rocío comenzará a descender y Dios ordenará bendición y vida eterna. Y vida eterna. Por eso es bueno no olvidar que el enemigo sabe, y te pido que te puedas poner en pie, por favor. Amados, es bueno no olvidar que el enemigo sabe que la iglesia unida no puede ser vencida. La iglesia unida no puede ser vencida. Por eso, Él trabaja siempre buscando sembrar algo. Jesús contó la parábola del trigo y la cizaña. Quiere decir que el enemigo siempre busca plantar su cizaña. Pero cuando la iglesia, cuando el cuerpo de Cristo, cuando cada miembro estamos midiendo nuestro amor a Dios por la palabra, por lo que somos capaces de obedecer, ahí el enemigo no podrá engañarnos ni podrá debilitarnos. Por eso, amados, hoy es tiempo de entender que el enemigo siempre va a venir con las astucias del engaño y del error. Pero donde tú decides ser parte del cuerpo, el enemigo no puede tocarte. Cuando tú decides ser lo que Dios te dijo que eres, vivir como Dios te dijo que vivas, caminar como Dios te dijo que camines, tu vida traerá bendición. Y no solo para ti, traerás bendición para el que te rodea, para el que está a tu lado. Y yo te pregunto, ¿cuántos quieren ser bendición? Yo quiero ser de bendición. Entonces tenemos que esforzarnos cada día más. Por eso hoy el Señor nos está haciendo un llamado, no solo a congregarnos, sino a pertenecer a un cuerpo que está unido en Cristo. Que aprendamos a caminar en amor, sosteniéndonos. Amados, cuando tú decides que estar firme, tú puedes ayudar a levantar al que se cae. La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y una vez más Dios le va a levantar. Pero yo quiero decirte algo, Dios muchas veces no va a extender su propia mano porque la palabra dice que nosotros somos sus manos, sus pies en esta tierra. Quiere decir que muchas veces Dios va a usar tu propia mano para levantar al justo que cayó. Pero si no estamos firmes, ¿cómo podremos ser las manos del Señor? Por eso hoy el Señor nos está llamando a permanecer en Cristo, a caminar en amor, a caminar en paz, a cuidar el cuerpo del Señor, porque Él viene a buscar un cuerpo. No te pelees con otras denominaciones, con otras iglesias. No pierdas tiempo en eso. Ellos también forman parte del cuerpo de Cristo cuando la doctrina es santa. Cuando la doctrina es santa. Simplemente que ellos tienen una visión porque Dios les dio una visión. Para cada lugar, para cada persona hay una visión. Hay gente que no le gusta la guerra espiritual, no le gusta cuando la gente grita, se libera, los demonios salen. Hay gente que dice, yo quiero un lugar más tranquilo. Y se va a una iglesia donde la visión es así. Por eso no tenemos que entrar en contienda con otras iglesias, porque Cristo viene a buscar un cuerpo. Y Dios permita que de esta casa partamos todos con Él, porque Él está a la puerta. Pero así como parte uno de este lugar, partirá otro de otro lugar. Dios nos libre, iglesia, de que cuando Cristo llegue no encuentre fe en la tierra, como dice su palabra. Dios nos libre, iglesia, de que cuando Cristo venga no hayan dos sirviendo y uno sea llevado y el otro sea dejado. Dios nos libre, amados, de que cuando Cristo venga, uno esté orando con otro, intercediendo y uno sea llevado y el otro sea dejado. Porque eso es lo que dice el Señor en su palabra. Por eso es que tenemos que perseverar en unidad. Porque donde Cristo es el centro, la unidad produce autoridad. Y donde la unidad permanece, la unción fluye desde la cabeza, por la vestidura y a cada miembro. Y donde la unción fluye, Dios envía bendición, crecimiento, poder y vida eterna. Y quiero que podamos adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor para cerrar con esta palabra.